queridos estudiantes, ¿cómo están todos los amigos que han tenido la bondad de pasarse por estos videos de YouTube, donde vamos a hablar de nociones generales del derecho? Nociones generales del derecho por las que ya hemos arrancado con algunas cuestiones importantes y en las que hemos ido estableciendo ciertas bases, ciertos elementos fundamentales para que el estudiante, partiendo de cero, vaya entendiendo por qué razón valió la pena escoger esta carrera, por qué valió la pena tomar esta ruta de los abogados, que no es como se cree una ruta fácil. Suele entenderse, suele creerse que el camino del abogado es un camino sencillo, muchos lo toman porque creen que es la menos cargada de las carreras a nivel universitario, pero eso no es cierto. Es una carrera que implica pensamiento, que implica sentido lógico, que implica además una ponderación de los elementos que nutren la justicia, que nutren la ley propiamente dicha en su sentido positivo, entender un poco también la circunstancia en la que el legislador genera esa ley, para más adelante, pues siendo esta ya parte de los códigos, de las normas que están imperando en un país determinado, en este caso el nuestro, pues pasan a ser también ya uno de los elementos del andamiaje de este ordenamiento jurídico general que es necesario para poder vivir en armonía, poder vivir en interacción, respetando por sobre todas las cosas, porque el respeto es uno de los fundamentos esenciales del derecho, los derechos de los otros, ya lo habíamos dicho y redundo un poquito con este tema. Bien, vamos a avanzar con la temática y el día de hoy, en este quinto video, vamos a ver las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Pues precisamente eso, lo que su nombre nos dice, son el manantial de donde dimana la ley, de donde se nutre, de donde parte, de donde toma, es un abrevadero del que se toma un líquido, este líquido que permite al derecho existir, este es el líquido seminal con el cual el derecho se nutre. Entonces, un poquito rigiéndonos a la transparencia de PowerPoint que les traigo hoy en esta presentación, podríamos decir, a mí no me gustan las definiciones formales, no me gustan las definiciones puntuales, me gusta que cada estudiante vaya creando su propia definición con los insumos, pero podríamos decir que la fuente del derecho es todo aquello que contribuye o ha contribuido a crear, a fundamentar un conjunto de reglas, de normas jurídicas que son obviamente instrumentables, aplicables dentro de un concepto estatal, de un Estado, si usted quiere, en un momento determinado de la historia. Ya hemos dicho que el derecho está subsumido a dos elementos fundamentales que son tiempo y espacio, momento y lugar. Entonces, podríamos decir que las fuentes del derecho son la vertiente de la cual parten las reglas jurídicas que van a servir a un Estado. Vamos a mover un poquito la cámara para que usted pueda ver sin problema la siguiente transparencia. Me van a perdonar esta falta de prolijidad para manejar la cámara, pero así debemos hacerlo. ¿Cuáles son estas fuentes en los países con derecho escrito? Recordemos que hay otros países que no manejan derecho escrito. Son países más bien que se nutren de un derecho jurisprudencial, de un derecho consuetudinario, y en nuestro caso, el Ecuador es un país con derecho escrito, naturalmente. Entonces tenemos tres fundamentales y otros tantos que también vamos a señalar en la siguiente transparencia, pero no nos adelantemos. La ley, ¿qué es la ley? La ley dice nuestro Código Civil, que es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ya les hemos dicho que no estoy muy de acuerdo con esta definición, puesto que no creo que sea la manifestación de la voluntad soberana, ni mucho menos. Pero en todo caso, ahí está esa definición. Y más bien les voy a animar a ustedes, dentro de los trabajos que vamos a proponer ya en el entorno virtual de aprendizaje de la universidad, a fomentar la creatividad y definir ley conforme a usted le parece que sería la terminología correcta. Muy bien, leyes. Hay leyes, naturalmente, y también hay reglamentos. Claro, esos reglamentos son los que permiten la aplicación plena de las leyes. Por otro lado viene la costumbre. En nuestro país se dice que la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella. Cierto es eso, pero como nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la justicia indígena, que está plenamente aceptada dentro de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad que constitucionalmente son aplicables en nuestro país, pues bien podríamos decir que la justicia indígena es una
pues un conjunto de normas, llamémosle así, que parten de la costumbre. Hay pleno derecho consuetudinario allí. Entonces, esta justicia indígena, miren ustedes, por ejemplo, ortigar a un delincuente, es decir, golpearlo con hojas de ortiga que son pues muy punzantes, que provocan escozor y que pueden provocar pues incluso laceraciones a nivel del cuerpo, pero que están plenamente aceptadas, los baños con agua helada, ese tipo pues, de muestra o de presentación del delincuente o el supuesto delincuente, puesto que no hay mayor prueba dentro de la justicia indígena, más bien se aplica cuando se trata de un acto capturado infraganti, para que no haya posibilidad de dudas, pero en todo caso, esta justicia indígena es una justicia consuetudinaria. La costumbre es la que la nutre, pues, y se ve en muchísimos casos cómo se aplica esta exposición del supuesto delincuente o del delincuente, si usted quiere decirlo de esa manera, pues una especie de vindicta pública, es exponerlo ante la sociedad para que, lleno de vergüenza, pues admita primero la causa, la comisión de un ilícito y por otra parte, pues haga la promesa plena y grupal ante toda la colectividad en la que ha sucedido esta situación de no volver a cometer algún tipo de desmán que rompa el orden constituido dentro de estos espacios de la justicia indígena que tiene obviamente sus propias nomenclaturas, sus propios procedimientos, sus propios tribunales. Alguno de ustedes me dirá que es como crear tribunales especiales dentro de el propio Estado, y hay mucha gente que no está de acuerdo, pues yo respeto ese criterio. Cada uno de ustedes generará aquel que le parezca mucho más coherente y más adecuado. Viene la jurisprudencia. La jurisprudencia no es sino el fallo del juez, la sentencia judicial que sirve como antecedente. Estos antecedentes son vitales porque podemos recurrir a ellos para más adelante nosotros poder tener esta especie de, de simetría en cuanto a la decisión del juez con una futura resolución. Sirve como instrumento comparativo, sirve como instrumento de reflexión, sirve como instrumento de contemplación y análisis y sirve también, obviamente, como instrumento que da a estos fallos pues la importancia suficiente para que sean parte de estas fuentes del derecho. Luego, vamos a irnos a esta parte interesante, que son las fuentes del derecho bajo un criterio de determinación del sistema jurídico de un país. Ya les habíamos anticipado un poquito al inicio de este video que el derecho escrito es uno, y los países que están sometidos a este sistema jurídico de derecho escrito, de derecho positivo, como el ecuatoriano, y lo fue también históricamente hablando el derecho romano. Roma, con sus 12 tablas, con el digesto, con las pandictas, es una muestra clara, y ya verán ustedes en la materia correspondiente, en la materia de historia del derecho, que les corresponde también asumir como una de las importantes dentro de este aprendizaje básico, pues lo importante, lo sustancial que es el derecho romano, tanto así que hasta nuestros días, en códigos futuros, distanciados 20 siglos, pues se sostiene. El derecho escrito, entonces hemos puesto como ejemplo, naturalmente, este del derecho romano. Tenemos también, por otra parte, el derecho anglosajón. Por ejemplo, el derecho utilizado en Inglaterra, el derecho que se utiliza en los Estados Unidos, que está basado en la jurisprudencia, y acepta también elementos del derecho consuetudinario y que los aplica obviamente a su sistema, y es un sistema, déjenme decirles, que a contrario sensu de lo que muchas puedan opinar, ha funcionado estupendamente bien con tribunales probos, donde se elige a los jueces con mucho criterio y obviamente esto puede determinar que las sentencias, que los fallos que ellos emitan también sean fallos rectos. Y tenemos también esta égida jurídica o este sistema jurídico
jus naturalista, llamémoslo así. Es decir, que existen reglas universales o derechos del hombre que son inalienables e innatos. Muchos países que se dejan influir fuertemente por el tema religioso, que de hecho los hay, y muchos, con el respeto que aquello se merece, pero en términos de nuestra materia, pues creen que hay unas reglas que nacen con el hombre, que están allí o que son impuestas por Dios, como vimos también en la parte pertinente en uno de los videos ya pasados. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver entonces que las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o la extinción, la finalización de la norma jurídica cuando ésta ya no va más porque es sustituida por otra, porque se considera improcedente en función del tiempo, del espacio, pues las fuentes del derecho son eso. Son los hechos que sirven de nutriente, ya lo dije, que sirven como manantial para crear, para modificar o finalmente para extinguir cuando no ha lugar. Recuerden ustedes que en un momento de nuestra historia, por ejemplo, la homosexualidad era considerado un delito y obviamente eso no tiene ninguna cabida en una sociedad pluralista donde se acepta todo tipo de orientación y todo tipo de determinación sexual. Entonces, eso en su momento se extinguió como norma y eso hacen las fuentes del derecho, permitir estos procesos, esta ley que viene siendo una ley dialéctica, una ley que evoluciona, una ley diacrónica que cambia con el tiempo. Así que es importante que tengamos ese criterio también formulado. Tenemos las fuentes reales o materiales. ¿Qué serán estas fuentes reales, estas fuentes materiales del derecho? Pues son los elementos históricos, son los condicionantes históricos. Obviamente también están ahí los elementos sociales, los elementos que la sociedad gesta como tales. Está también el universo político que es determinante, los temas económicos, la parte de la ética, la parte de la deontología, la parte de esta moral aplicada, que no es otra cosa eso, la ética, pues la parte cultural, la religión que tiene también una participación activa en buena parte de estos estados occidentales y ellos influyen en la creación de esta norma jurídica. Son estos acontecimientos provocados naturalmente por el hombre, por la sociedad que él ha generado, los que originan a su vez el nacimiento de una norma jurídica o ley. Pongamos como simple ejemplo pues la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. Volvemos a mover esta cámara para que no entorpezca o vamos a obviarla para que ustedes puedan ver las transparencias con mucho más facilidad. Tenemos las famosas fuentes formales del derecho. ¿Qué serán estas fuentes formales? Serán pues esas ubicaciones, esas partes del imaginario donde están recogidas las normas, toda la legislación, la jurisprudencia, la costumbre. Pueden ser tanto las que tienen vigencia actual como las que se han tenido también. Estas fuentes históricas son importantes en los procesos de elaboración, de gestión de las normas jurídicas contemporáneas, los procesos legislativos, por ejemplo. Y obviamente podríamos, y ustedes podrán consultar también otras tantas ejemplificaciones. Y están, ya lo dijimos, nos adelantamos un poquito, hace un instante, las fuentes históricas. ¿Qué serán estas fuentes históricas? Pues no otra cosa que la evidencia, que el testimonio, que está ¿dónde? Está pues en los libros, en los papiros, en documentos de toda naturaleza, en inscripciones aún rupestres, etcétera. Están allí en restos, en objetos, en historias transmitidas a lo largo de generaciones que aportan una información válida sobre los hechos que han tenido lugar. Son, por lo tanto, aquellos documentos históricos, documentos del pasado que contienen normas jurídicas o leyes, o bien los antecedentes que permitieron que éstas se creen. Si tuviéramos que poner ejemplos, pues los hay a millón. El famoso Código de Hammurabi, el Código de Manú y tantos otros que podríamos poner como referente. Bien, continuamos. Vamos a analizar por las causas formales, y estamos tomando como referente la taxonomía aristotélica de la causa. Recuerde usted, para que no se complique, porque hay términos que a usted les son nuevos, ¿qué es esto de taxonomía? Luego usted tendrá que empaparse profundamente de la famosa taxonomía de Bloom, donde están todos los verbos dentro de los cuales se pueden conjugar las circunstancias del aprendizaje y otras que están involucradas en los procesos de enseñanza y de recepción de conocimiento, sí, pero
La taxonomía es simplemente una clasificación. No se confunda, no se complique. Si usted quiere, no diga la taxonomía aristotélica, sino la clasificación aristotélica de la causa. Y allí podemos distinguir algunas. Por ejemplo, por su causa formal, entendemos que es la fuerza social con facultad normativa y creadora. La sociedad impele, la sociedad empuja para que se creen normas y hace que éstas se creen porque presiona al legislador, presiona al entorno generador de leyes para que éstas ocurran. Según el tratadista Castro, esta se jacta por ser derecho vinculante y aplicable. Esta se jacta de ser derecho vinculante, es decir, que es obligatorio para todo el mundo y se aplica gracias a la coercitividad de la ley, que ya vimos, es decir, la fuerza de la ley para ser aplicada. Además, hemos dicho, y así lo hemos puesto en esta transparencia de PowerPoint, que influye de manera determinante, inexorable a esta acepción la teoría de la institución. ¿Qué nos dice esta teoría institucional o teoría de la institución? Esta califica como imprescindibles a las fuentes formales en el proceso de acción de los entes sociales organizados, es decir, las instituciones que a la postre serán las que marcan y determinan la creación de leyes. Otra de las causas sería por la política en el momento en que se originan. Hay fuentes originarias, las que crean derecho de la nada. Esto que los romanos llamaban ex nihilo, es decir, sin un sistema jurídico anterior, precedente, característico de los procesos revolucionarios, por ejemplo. Claro, la revolución no toma una legislación anterior, sino que crea una completamente nueva. Así ocurrió con la Revolución de Octubre de 1919, cuando Vladimir Ilich Ulyanov llega al poder, llevado de la mano de los bolcheviques, y es allí que se produce una revolución, un contexto revolucionario que hace que aparezcan nuevas leyes, nuevas leyes. Estas nuevas leyes son diferentes, son únicas, nada tienen que ver con las anteriores. Además están las fuentes derivadas, es decir, las que generan derecho, las que lo crean, utilizando mecanismos procedimentales o métodos, si a usted le gusta más esta palabra, que están ya determinados, que están preestablecidos en un régimen jurídico anterior, preexistente. Continuamos. Están las fuentes por su causa material, que son fuentes formales de conocimiento jurídico. Estas son manifestaciones más bien empíricas de normas, de instituciones y demás, que por mera intuición y percepción, pues nos hacen conocer que son o tienen que ver con el derecho. Las fuentes formales de interpretación y aplicación también son importantes. ¿Y quiénes son? Pues serán los legisladores, los tribunales de justicia, de ellos parte, del legislador parte la ley propiamente dicha, mientras que de los tribunales de justicia parte la jurisprudencia, que también ya hemos visto su nivel de importancia y aplicación. Son expresiones formales de las normas admitidas las siguientes. Conceptos ligados al positivismo jurídico, que alza como fuente superior, como fuente suprema, como la fuente mayor y muchas veces única a la ley. Ella es la fuente genuina. De la misma manera, de la misma forma, pues señala, determina, prescribe a las fuentes estatales como fuente del derecho también, las fuentes estatales, es decir, estas fuentes que dimanan de la estructura estatal, de la fuente de poder. Un presidente con un decreto puede plenamente generar o ser una fuente de derecho y crear una legislación. Las fuentes restantes, como la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales, la norma internacional, etcétera, aparecen como subsidiarias para aplicar en defecto la ley. Pero recordemos que la norma internacional a veces es prevalente y en muchas ocasiones tiene que ser aplicada como de primera mano, primera línea. Pero no nos compliquemos porque eso lo iremos viendo a lo largo de estas diferentes diapositivas. La seguridad jurídica, este concepto que con esta palabra en latín un poquito, o esta frase en latín un poquito extraña para los no iniciados, el non licet, y que ahora lo vamos a determinar. ¿Qué es este problema de la seguridad jurídica, el famoso non licet? Cuando
hay un asunto non-liquid, es que este asunto no tiene la claridad suficiente, la claridad meridiana, no está plenamente determinado por ausencia de la ley, porque la ley es vaga, porque la ley es confusa o porque la ley choca con otra ley, por ejemplo, entonces se produce un non-liquid. Es decir, que los elementos legales o por ausencia o por choque no están claros. Para ello se utilizan los medios de integración. ¿Cuáles serán aquellos? Son, por ejemplo, la interpretación extensiva, la analogía, la equidad, los principios básicos y generales deontológicos que mueven al derecho, es decir, el deber ser, los principios éticos básicos que mueven al derecho pueden ser tomados en cuenta cuando existe un problema de non-liquid. Esto obviamente tendrá que ir de la mano con el llamado pues, al legislador para que las fuentes formales, entre las que él está inmiscuido, pues den una solución a este non-liquid, porque si algo no está claro, pues tiene que ser clarificado. Las fuentes del derecho interno, está la Constitución, que puede ser escrita o no, como pasa en algunos sistemas del derecho anglosajón, o como la nuestra, que sí está plenamente escrita y determinada. La ley en sentido amplio que abarca todas las normas de rango legal emanadas tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo es la Constitución. La Constitución es la norma suprema, ya veremos más adelante la pirámide de Kelsen y ahí usted va a ver qué lugar ocupa la Constitución dentro del concierto de normas. De allí, esta es la ley suprema, ¿no es cierto? Pero la ley en un sentido amplio también, las otras leyes, la ley civil, la ley de inquilinato, la ley de tránsito, la ley penal, son leyes también que tienen un rango legal importante, emanadas como han sido del Poder Legislativo. Entonces tenemos la Constitución, las leyes y la costumbre, ¿por qué no? La ley procede ¿de dónde? Del Legislativo, de esta Cámara que se reúne para formular leyes. Mientras la costumbre, ¿de dónde parte? Parte de los accionares comunes de la misma sociedad que se repiten constantemente en términos históricos y que uno los observa de forma continuada. Y esa conducta que es repetitiva, esa conducta que se da en muchas circunstancias, termina por imponerse como precepto. Ya hemos visto el ejemplo pleno de la justicia indígena. Vamos a las fuentes del derecho interno, los reglamentos emanados del Poder Ejecutivo, que por lo general desarrollan las leyes, y la doctrina. ¿Por qué la doctrina? Los doctrinarios que son estos pensadores del derecho que generan nuevas corrientes, que generan análisis jurídicos, que dan marcos referenciales, tanto ontológicos cuanto deontológicos, es decir, no solamente éticos, sino que profundizan también de manera epistemológica en la ley. ¿Qué es esto de epistemológico? Es esto que tiene que ver con las ciencias, el camino hacia el conocimiento, el camino hacia generar un derecho que sea plenamente académico, y esto se le llama doctrinal, la esencia doctrinal. Entonces la doctrina puede influir tanto en la adopción de normas, en los criterios de interpretación, en la hermenéutica jurídica, que ya veremos de qué se trata. Las fuentes de derecho internacional, ya lo hemos dicho hace un momento, el derecho internacional es muy importante, hay momentos en que el derecho internacional se impone como norma suprema. Los tratados que pueden ser bilaterales o multilaterales, por ejemplo, son mandatorios para las partes que suscriben este convenio internacional. La costumbre internacional también suele ser aplicada. Por supuesto está la jurisprudencia de estos tribunales internacionales y también los principios generales del derecho que son utilizados como referenciales, más que nada en términos deontológicos como fuentes del derecho internacional. Además, según algunos doctrinarios, según algunos hermeneutas del derecho e internacionalistas, es posible también determinar o mencionar que los actos unilaterales de los estados también se suman al derecho internacional y tienen que ser respetados. Un acto unilateral de un Estado tiene que ser respetado en el contexto internacional y por lo tanto crea un precedente jurídico internacionalista. Los actos y resoluciones, obviamente de la OEA, por ejemplo, las organizaciones internacionales, tienen que ser tomados en cuenta y son fundamentales en este aspecto.
La próxima clase veremos a Hans Kelsen, muy interesante, no se lo pierdan. Entre tanto, pues les hago llegar un abrazo bien fuerte y les digo gracias por acompañarme en esta aventura del conocimiento, en esta aventura del aprendizaje en nociones generales del derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Mis queridos amigos, nos veremos muy prontito pues para un nuevo video. Hasta siempre.